¿quién era el apóstol Pablo? Partiendo desde aquí. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre, aleluya, que servía al Dios de los cielos, un hombre consagrado, un hombre santo, un hombre que vivía para el Dios de los cielos, haciendo su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A mí me alegra muchísimo y me motiva, alabado sea nuestro Dios, la vida que esta persona llevó en Dios, la vida que esta persona, aleluya, mantuvo, gloria al Señor, delante de la presencia del Dios de los cielos, todo ese esfuerzo, ese trabajo, gloria al Señor Jesucristo, y aún esa motivación que siempre él hacía a favor de la iglesia, alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero sucede algo, a pesar de que este hombre vivía una vida en orden, una vida santa, una vida recta delante de la presencia de Dios, solo sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios, había otra situación que, aleluya, le motivaba a hacer, la cual no era del agrado del Dios de los cielos, no era del agrado de Dios. Por eso este hombre, aleluya, habla del aguijón de la carne o del pecado que mora en la carne. Gloria al Señor. Y este personaje empieza diciendo, aleluya, que se dio cuenta que el pecado era pecado porque la ley, aleluya, lo mencionó como pecado. Y dijo que era pecado porque antes de que la ley mencionara esto como pecado, verdaderamente su persona o otras personas, aleluya, no sabían que lo que practicaban o lo que hacían era pecado, hasta que la ley se los reveló. Les reveló de que verdaderamente eso era pecado. Ahora, el apóstol Pablo empieza diciendo, yo no sabía que la mentira era mentira hasta que, aleluya, la justicia de Dios o la ley de Dios no reveló que eso era una mentira y que esa mentira no procedía de la verdad y que si no procedía de la verdad, por lo tanto, se convertía en un pecado. Era un pecado. Gloria al Señor. Ahora él dice, alabado sea el nombre de Jesucristo, que él vino a morir por la ley. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vino a entender y a darse cuenta que habían ciertas situaciones que quizás practicaba, situaciones que quizás no estaban bien delante de la presencia del Señor, que él quería hacer o hacía, gloria al Señor, hasta el día que la ley se las reveló, le reveló todo esto, aleluya, y se lo restregó en la cara, donde le dijo, esto es pecado, alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, amados hermanos? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hay personas que quizás sin querer o sin saber, estas personas están practicando, haciendo, pensando, maquinando, hablando situaciones que no es bien o no están bien delante de la presencia del Dios de los cielos. Alabado sea nuestro Dios. Están haciendo estas cosas, pero cuando la palabra llega y les confronta diciendo que lo que están practicando es pecado, estas personas recién llegan a conocer que esta situación era un pecado. Entonces esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo, y esto es lo que él trata de darle a entender a las personas, del pecado que mora en nosotros. Entonces, en toda carne mora el pecado, en todo ser humano mora el pecado. Gloria al Señor. Esta carne de nosotros es pecaminosa. Aquí mora el pecado, en esta carne mora el pecado, alabado sea nuestro Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que desde un principio, aleluya, el ser humano iba a ser eterno, el ser humano era santo, el ser humano, gloria al Señor, antes de que Adán y Eva cayeran en esta situación, el ser humano iba a vivir eternamente. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos pecan en contra de Dios, obedeciendo a la serpiente y desobedeciendo al Dios de los cielos, entonces esa desobediencia o ese pecado, aleluya, concibió lo que fueron las maldiciones, la muerte, las enfermedades y tantas situaciones, aleluya, por causa de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que toda criatura que nace, toda persona que nace, viene a esta tierra, viene con ese pecado que le llamamos original, que es el pecado de Adán y de Eva. Gloria al Señor. Todo el mundo nace con pecado. ¿En dónde? Pecado en la carne. La carne, desde el momento que nace, viene siendo pecaminosa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no fue concebida por un ángel. La persona, aleluya, no fue como lo que sucedió con Cristo, que fue, aleluya, el mismo Espíritu Santo que engendró a Cristo.
en María, alabado sea nuestro Dios, sino que toda carne viene por voluntad de un hombre y de una mujer, gloria al Señor, permitiéndolo Dios, porque es Dios el que hace todas las cosas posibles, alabado sea nuestro Dios, pero se tienen que juntar siempre un hombre y una mujer para poder, aleluya, procrear, alabado sea el nombre de Jesucristo, bendito sea nuestro Dios. Entonces, gracias. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con respecto a todo esto? Gloria a Dios, aleluya. Toda persona o toda criatura que viene a este mundo ya viene con el pecado original, ya viene con el pecado. ¿Con el pecado dónde? Con el pecado en la carne. Entonces, el apóstol Pablo a nosotros en este pasaje nos enseña, aleluya, de que todos nosotros cargamos con ese pecado que mora en nuestra carne, ese pecado original, gloria al Señor, el cual nos hace la guerra a diario, alabado sea nuestro Dios. Ahora, le vamos a ir detallando parte por parte y poco a poco para que usted pueda entender ciertas cosas, ciertos detalles, pero le pido que me preste mucha atención. Miqueas habló claramente ahí mismo en Miqueas, en ese libro, Miqueas 7:5, gloria al Señor, dijo que no confiemos en príncipes, tampoco en amigos, y que de la que duerme a nuestro lado nos cuidemos. Hay personas que han malinterpretado este texto y han pensado que, aleluya, esto hace referencia con respecto a la mujer o al hombre. No hace referencia con respecto a eso. Esto directamente a nosotros nos lleva a entender, aleluya, de que la que duerme a nuestro lado no es, aleluya, en realidad o así textualmente como personas lo han querido entender, no es la mujer ni es el hombre. Es nuestra propia carne, porque Pablo aquí nos enseña que el pecado mora en la carne del hombre. El hombre puede estar en muy santidad, el hombre puede estar en una santidad full, terrible, aleluya, al 100%, gloria al Señor, pero mientras more en esta carne, la persona tiene pecado en su carne está contaminada. Mientras la persona esté en esta carne, tiene pecado en la carne. Alabado sea nuestro Dios. ¿O por qué usted cree que hay personas que están viviendo en santidad, sirven a Dios, viven para Dios, pero de repente estas personas, aleluya, se encuentran haciendo cosas que no son de agrado a Dios, cosas que no están bien, cosas que no son normal? Gloria al Señor. La batalla más grande de todo ser humano es con nuestra propia carne. ¿Por qué usted cree que le llegan malos pensamientos, malos deseos, deseos sexuales, deseos carnales, deseos por enamorarse, deseos de cosas pecaminosas? ¿Por qué usted cree que le llegan estos pensamientos? Gloria al Señor. Porque es que la batalla no es externa, la batalla es interna. La batalla no es en sí así frecuentemente con Satanás. Nuestra batalla diaria es con nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne duerme con nosotros. Esta carne duerme con nosotros. Nosotros dormimos con nuestra propia carne. Esta carne es pecaminosa y esta carne nos hace la guerra a diario. En el día, en la noche, en la madrugada, a todo tiempo nos hace la guerra. Ahora le voy a revelar algo. ¿Por qué usted cree, amado hermano y hermana, que en ocasiones usted se siente apaleado, se siente estropeado, se siente sin fuerza, siente que ya no quiere orar, que no puede orar, que no quiere leer las escrituras? Usted siente que no se puede ya meter en la presencia del Señor porque la carne batalla en contra de su espíritu, en contra de usted. Y esa es la lucha o la guerra diaria que todos nosotros, aleluya, mantenemos mientras estamos en vida. Gloria al Señor. Entonces, mientras nosotros estemos en vida, esta carne nos va a hacer la guerra. Mientras nosotros vivamos y sirvamos a Dios o estemos pisando esta tierra, esta carne se va a rebelar en contra de todo lo que es bueno. Entonces, por esta causa y por esta razón es que hubieron hermanos que cayeron, hubieron personas que cayeron, porque la lucha no es fácil. La lucha no es fácil. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos, cuando un cristiano cae, esto se convierte en algo o bomba, en una explosión, es visible. Cuando una persona que no conoce a Dios cae en pecado, comete el pecado o frecuenta en el pecado, gloria al Señor, no es visible. No es visible, nadie toma en cuenta esto, nadie dice nada, porque esta persona no conoce a Dios, aleluya, sin entender que nosotros como cristianos también llevamos una lucha. Peor, una lucha más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas. Nosotros tenemos que pelear en contra de nuestra carne. Las personas que no conocen a Dios no pelean en contra de su carne. ¿Por qué? Porque son dominados por la carne. La carne les dice, hagan esto y eso hacen. La carne les dice, vamos para acá y para allá se van. Gloria al Señor. Son seducidos, obedecen a su carne, son seducidos y atraídos por su propia carne. Entonces, ahí es donde vamos nosotros. Esta lucha no es fácil.
Esta lucha no es de un día, esta lucha no es de un año, de 7 años. Esta lucha es de continuo mientras nosotros estemos en vida, mientras nosotros estemos en esta tierra. Entonces, esto no se va a acabar mientras esta carne siga durmiendo con nosotros, mientras esta carne, ahora, yo quiero que ustedes me entiendan algo. Nosotros estamos dentro de una envoltura. Esta carne viene a ser la envoltura de nosotros, en nuestra propia personalidad. Esta carne viene a ser una envoltura. Y esta carne es la que a nosotros nos hace la guerra a diario, y esa carne era la que le hacía la guerra al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo habló con respecto a esto, y él habló clarito y dijo: gloria al Señor Jesucristo, tengo una lucha, tengo una guerra, hay una batalla. Gloria al Señor. Me di cuenta que yo quiero hacer un bien, me di cuenta que quiero hacer un bien, que quiero hacer algo de agrado para Dios, pero mi carne me dice que hago otra cosa. Cuando quiero hacer el bien, me hallo que estoy haciendo el mal, haciendo cosas raras, cosas que a Dios no le agradan. Entonces, todos nosotros queremos hacer el bien, todos nosotros queremos servir a Dios, todos nosotros queremos ser del agrado de Dios, pero a la carne no le agrada. A la carne no le agrada que nosotros vivamos sumergidos delante de la presencia del Dios de los cielos. Gloria al Señor. ¿Por qué usted cree que hay personas que tienen tanto deseo de orar, pero cuando ya quieren hacerlo, la carne presenta tantos obstáculos para que esta persona no doble rodilla, para que esta persona no se vaya al suelo, aleluya, a una comunión con el Dios de los cielos? Entonces, la carne le dice: no lo hagas, te duelen los huesos, tienes esto, tienes lo otro, estás decaído, te faltan fuerzas. Gloria al Señor. Entonces, la carne batalla en contra del espíritu. La carne siempre va a batallar en contra de nosotros. Y esa es nuestra mayor lucha. Esa es nuestra mayor guerra o batalla que nosotros como seres humanos tenemos a diario. Y es algo que no es de un día, es algo que no es por ocasiones, es algo que nosotros batallamos o luchamos todos los días. Gloria al Señor. La carne quiere carne, la carne quiere vicios, la carne quiere, aleluya, placeres, la carne quiere tantas cosas. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Aleluya. Pero ahí es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos en Dios, aleluya, tratar de dominarla, de ponerle rienda y que ella se someta a nosotros, no que nosotros nos sometamos a ella. Si nosotros le damos rienda suelta a la carne y permitimos que la carne tome el control en contra de nuestras vidas, ¿sabe qué va a suceder? Usted y mi persona vamos a terminar siendo un monigote del diablo. Vamos a terminar siendo un monigote del diablo. Y vamos a caer en ciertas situaciones, gloria al Señor, donde esto va a servir o se va a convertir en una vergüenza para nuestra vida y aún para el evangelio. Gloria al Señor. Entonces, hay personas que no conocen este asunto, no conocen esta área o no conocen la guerra y la lucha que nosotros llevamos a diario. Hay personas que no la conocen. Entonces, ¿qué sucede? Como no conocen esta área y desconocen de este particular, entonces juzgan y hablan situaciones, dicen cosas, gloria al Señor, porque piensan que la batalla o la lucha que nosotros llevamos es fácil. Gloria al Señor, pero esto no es fácil, no es fácil. Para las personas que no conocen a Dios es fácil porque son dominados, gloria al Señor, y guiados por su propia carne. Pero nosotros batallamos en contra de ella para que la carne no nos lleve a cometer, aleluya, lo que Dios no nos dijo que hiciésemos. Alabados a nuestro Dios. Entonces, la guerra, aleluya, de nosotros con la carne es más fuerte, es peor que la lucha que están llevando muchas personas. Entonces, por este particular, aleluya, que el apóstol Pablo a nosotros nos enseña diciendo, gloria al Señor, que hay un pecado que mora en nuestra carne. En nuestra carne mora un pecado y es el pecado que a nosotros nos hace la guerra todos los días. Esa guerra el apóstol Pablo la llevaba. Esa lucha llevaba también él. Alabados a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué él toca este tema? ¿Por qué habla de esta forma, de esta manera, dándonos a entender a nosotros, gloria al Señor, con respecto a este asunto? Porque es que él lo vivió también, él conoció esta área. Entonces, para que nosotros nos cuidáramos, gloria al Señor, y no fuésemos a caer en estos asuntos y no fuésemos, aleluya, a ser, aleluya, vituperados, arrastrados, confundidos, gloria al Señor, aleluya, y que nos convirtiéramos en una vergüenza. Entonces, Dios a través del apóstol Pablo nos enseña a nosotros que tengamos mucho cuidado, no con el hombre, sino con nuestra propia carne, porque nuestra propia amenaza está en nosotros mismos. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, alabado sea el nombre de Jesús, gloria al Señor Jesucristo. Esa es una de las luchas más grandes que nosotros como seres humanos tenemos, la lucha con nuestra propia carne.
Esa es la lucha más grande. Hay veces nosotros nos cuidamos del diablo y que el diablo y que esto y que lo otro, gloria al Señor, y la que nos está haciendo la guerra es nuestra propia carne. Por eso el apóstol Pablo también en el libro de Gálatas, amor, hace referencia con respecto de las obras de la carne. Habla de las obras de la carne, pleitos, enemistades, ira, celos, contienda y etcétera, tantas otras cosas, gloria al Señor. Hace referencia con respecto a esto porque son obras de la carne. Entonces, unas son las obras de Satanás y otras son las obras de la carne. Las obras de la carne son una y las obras de Satanás son otra. Ahora, la mayor lucha, la mayor guerra que nosotros tenemos son con las obras de nuestra propia carne. El pecado mora en nuestra propia carne. Entonces, por eso el apóstol Pablo, gloria al Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, habla con respecto a esto y se da cuenta que habían ciertas situaciones, ciertas cosas que eran malas cuando la ley dijo que eran malas. Porque así está mucha gente. Mucha gente que desconoce piensan que ciertas cosas que están haciendo no son malas. Gloria al Señor. Pero cuando la ley les pega, cuando la palabra les llega, entonces se dan cuenta que lo que estaban practicando, lo que estaban haciendo, estaba mal. Ahí es donde muchas personas despertamos. Muchos de nosotros despertamos en esa área cuando la palabra nos llegó, cuando la palabra nos habló, cuando la palabra hizo esa obra especial en cada uno de nosotros. Recién nosotros despertamos y entendimos de que verdaderamente eso que nosotros estábamos haciendo era pecado. Alabado sea nuestro Dios, porque la ley fue que dijo que eso era pecado. Nadie sabía que la mentira podía condenar o que la mentira era un pecado, pero cuando la ley habló de la mentira, nos dimos cuenta que la mentira era un pecado y que podía condenar nuestras vidas al fuego. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, bendito sea el nombre de Jesucristo, porque lo que hago no lo entiendo. Gloria al Señor. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Gloria al Señor. Nadie quiere hacer lo malo, nadie quiere ir a lo malo, nadie quiere practicar lo malo, pero más sin embargo la carne es la que incita y la que motiva al ser humano a que corra a hacer lo malo. Nadie lo quiere hacer. El pecado mora aquí en la carne y es ella la que se encarga de hacernos la guerra todos los días. Es ella la que se encarga. Hay veces nosotros le echamos la culpa a Satanás, pero hay veces Satanás no tiene nada que ver en su asunto, en el problema que está sucediendo, sino su propia carne. Gloria al Señor. ¿Por qué esta es la batalla más grande? ¿Por qué es la batalla, la lucha más grande en nosotros? La carne, alabado sea nuestro Dios, porque la carne viaja con nosotros, la carne anda con nosotros, camina con nosotros, duerme con nosotros, la carne se mantiene con nosotros, ella nunca se despega de nosotros. Por eso es nuestra mayor lucha, nuestra mayor guerra, es esa, la carne, gloria al Señor. Mire, yo he conocido personas, aleluya, que cuando cayeron, llegaron a humillarse y lloraron tanto, gloria al Señor, diciendo: yo no lo quería hacer, yo no lo quise hacer, yo no sé qué me pasó, gloria al Señor. Es por eso que se recomienda también mucho la oración y estar siempre en comunión con Dios, serle fiel a Dios, fiel, hasta la muerte, alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando, aleluya, nosotros nos consagramos, nos metemos en Dios, entonces podemos pelear en contra de nuestra propia carne, porque no hay guerra más grande que la interna que nosotros llevamos, nuestra propia carne. Alabado el nombre de Jesucristo. Entonces, de nuestra carne es que nosotros tenemos que cuidarnos, porque la carne mismo es que nos ha llevado a tener problemas serios, problemas grandes en nuestra propia carne, porque lo que usted quiere hacer no lo hace, sino que hace lo que usted no quiere hacer. Así lo está diciendo el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios, así lo está diciendo el Espíritu Santo. Aleluya, lo que yo no quiero, eso hago, lo que yo no quiero. Entonces, por eso decía que sentía, porque lo que hago no lo entiendo, aleluya, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, no lo entiendo, dice el apóstol Pablo. No entiendo lo que yo estoy haciendo. No entiendo, alabado sea nuestro Dios. Porque yo quise hacer, ejemplo, yo quise levantar esto, gloria al Señor, pero de repente hallé que me encontré levantando esto, que no debía de levantarlo. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que sucede. Hay veces nosotros tenemos proyectos, tenemos... gloria al Señor Jesucristo, tenemos situaciones que queremos hacer en Dios, gloria al Señor, tenemos propósitos en Dios, pero ¿qué sucede? Esos propósitos que nosotros teníamos, aleluya, ya declarados, no que queríamos hacer, emprender en Dios, de repente terminaron siendo cambiados. ¿Por quién? Por nuestra carne. Nosotros pensamos una cosa, quisimos hacer una cosa, pero nuestra carne, aleluya, le dio un giro a eso y terminamos haciendo otras cosas, gloria al Señor, porque la carne nunca quiere
quiere hacer lo bueno, la carne jamás quiere doblegarse, la carne jamás quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere cantar alabanza, la carne no quiere ir a una iglesia, la carne no quiere. Entonces, por eso es que la carne se opone. El Señor Jesucristo habló con su discípulo en el Monte de los Olivos y les dijo: velá y orá, porque a la verdad el espíritu está dispuesto a todo, pero la carne no, es débil y pueden caer en tentación. La carne no. Entonces les dijo que la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Es por eso que nosotros llevamos una lucha con nosotros mismos. El día que usted se venza a usted mismo, el día que usted se gane la batalla usted mismo, entonces usted podrá controlar cualquier otro aspecto, otra situación, lo podrá controlar, porque su mayor pelea es usted mismo. Entonces, ese es el asunto, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, en que nosotros tenemos que llevar, gloria al Señor Jesucristo, el sacrificio delante de la presencia del Dios de los cielos. Tenemos que tratar de llevar ese sacrificio delante de Dios, alabado sea el Señor, para poder, aleluya, hacer lo que a Dios le agrada, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Para poder hacer lo que a Dios le agrada, mis hermanos. Entonces, meternos en Dios, buscar el rostro de Dios, humillarnos delante de Dios, porque tenemos una guerra fuerte, tenemos una lucha fuerte. Hay una lucha que tenemos con los demonios. Amén. Y nuestra propia carne también, la que nos está haciendo la guerra diario, la que se está levantando en contra de nosotros. Entonces, por esta razón es que a nosotros nos conviene, por esta razón es que a nosotros nos conviene, amados hermanos, estar buscando siempre el rostro de Dios. Por esta razón es que a nosotros nos conviene estar delante de la presencia de Dios. Por esta razón es que a nosotros nos conviene siempre estar sumergidos, ser fieles a Dios, ser sinceros delante de Dios, gloria al Señor, porque la carne quiere que nosotros vayamos a hacer el pecado, vayamos a hacer lo malo, vayamos a hacer el mal, vayamos, aleluya, a la posilga y hagamos cosas que no son de hacer. Nuestra propia carne, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Entonces, no tenemos otra guerra que sea más fuerte que nuestra carne. No tenemos una guerra que sea más fuerte que nuestra carne. Nuestra carne es la peor guerra, la peor lucha que nosotros estamos llevando a diario. Yo creo que muchas de las personas que nos están mirando por ahí saben que lo que yo estoy diciendo es una verdad, una realidad. Gloria al Señor. Ahora, no lo crean porque yo lo estoy diciendo, sino porque las Escrituras lo están diciendo claramente. El apóstol Pablo, un hombre usado por Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios, un hombre que vivía para Dios, decía que lo que él no quería hacer, eso lo terminaba haciendo. Y este hombre siempre vivía haciendo la voluntad de Dios. Este hombre predicaba, echaba fuera demonios, este hombre siempre estaba en un lado, en otro, gloria al Señor, sirviendo al Dios de los cielos, tratando de agradar a Dios. Pero ¿qué sucedía? Dele me gusta, comparta. Gloria al Señor. Habían cosas que él hacía que no eran del agrado de Dios. Habían cosas que él hacía que a Dios no le agradaban. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, por esta causa y por esta razón, gloria al Señor, es que el apóstol Pablo a nosotros termina enseñándonos con respecto al pecado que mora aquí en nuestra propia carne. Gloria al Señor. Porque es lo más fuerte que nosotros podemos tener o llevar en nuestro diario vivir. Es lo más fuerte. Gloria al Señor. Así que usted no se sienta mal que porque quizás en ocasiones vinieron esos malos pensamientos, esos malos deseos, reprenda y doblegue la carne. Amén. Sumérjala en la presencia del Señor, porque ella siempre va a maquinar cosas que no son de maquinar, ella siempre va a pensar cosas que no son de pensar, ella siempre va a querer hacer cosas que no son de hacer, ella siempre se va a interponer en contra de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tratar de batallar, alabado sea el nombre de Jesucristo, en contra de la que nos está haciendo la guerra. Alabado sea nuestro Dios. Entonces yo creo que nosotros estamos quedando un poquito claro que no son las personas de afuera, no es en ocasiones Satanás. Claro que Satanás nos hace la guerra, no lo estoy excluyendo, nos hace la guerra y él a nosotros nos quiere ver perdidos, él quiere que todos nosotros nos perdamos. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aquí lo que estamos hablando es directamente de la que vive con nosotros, que es nuestra propia carne, de ella, porque ella no se despega. El enemigo en sí no puede acercarse como aleluya, la tenemos tan cerca a nuestra carne. Nuestra carne está cerca, está con nosotros, vive con nosotros, pero el enemigo no puede acercarse. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque en nosotros, los cristianos, mora Dios, habita Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Alabado sea el nombre de Jesucristo. El Dios de los cielos, aleluya, no le permite al enemigo que se acerque a nosotros, porque, aleluya, las tinieblas no pueden resistir la luz de Cristo en nosotros. Entonces, como en nosotros habita y mora el Espíritu Santo, el enemigo no puede acercarse como es debido. Entonces, es por eso que él se vale de nuestra propia carne, del pecado que mora en nosotros. Ahora, ¿por quién vino todo esto? La Biblia dice que por Satanás, porque él fue el que engañó a Eva
y Eva terminó engañando a Adán. Gloria al Señor. Entonces, esta causa de que la carne nos haga a nosotros la guerra, todo esto vino por causa de él, porque él fue el que engañó a los primeros seres humanos en el huerto del Edén. Él fue el que hizo todo esto. Él fue el provocante, el causante de todo esto. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y por eso todos nosotros, los cristianos y las personas que quizás todavía no conocen a Dios, que se vengan a Cristo, que acepten a Cristo, que se humillen delante de Dios, y nosotros que aprendamos aleluya, a sumergirnos delante de su presencia para poder doblegarla, porque si no, gloria al Señor, ella va a terminar doblegándonos a nosotros. Entonces, tenemos una lucha, tenemos una batalla que es diaria, la cual sí o sí tenemos que vencerla. Aleluya. Gloria al Señor. Amor, ¿alguna opinión? Amén, es algo que, como usted lo dijo, mi amor, la lucha es diaria. Uno tiene que seguir batallando porque esta carne mora y vive en nosotros. Es algo inevitable. Amén. Es algo que nosotros no podemos sacarla, no podemos quitarla de nosotros porque amén, está en nosotros, vive con Gloria nosotros. Pero es algo de que Dios lo ha permitido que esto suceda en nuestras vidas, mi amor, para fortalecernos también. Amén. Para fortalecernos, porque si esta carne no incita a algo, amén, nosotros no despertaríamos también en el Señor. No buscaríamos, porque si todas las cosas están bien, las personas se confían, uno se confía y uno dice, bueno, todo está bien, pero si el Señor permite que esto suceda en nuestras vidas, es para fortaleza de nosotros, es para que nosotros crezcamos y le busquemos más, para que nosotros no nos confiemos de que todas las cosas están bien. ¿Sí? Y es algo que el Señor nos enseña a través de su palabra, porque muchas personas piensan que el diablo está metido en todo. No, el diablo no está metido en todo. Hay funciones específicas que el diablo hace. Amén. ¿Ya? Y las obras, como dice, las obras de la carne son otras. Así que cuando usted sienta que odio, cuando usted sienta hacer daño a otra persona, no es que el diablo que lo está incitando a usted, es su carne, es su propia carne. Amén. Que lo está impulsando a que usted haga el mal. Amén. A que usted le haga daño a la otra persona. Pero para eso, pues, ahí estamos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y no dejarnos dominar por ella. Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos fuertes en Cristo Jesús. Amén. Y sí podemos nosotros vencer las obras de la carne. Ahora bien, sí tenemos que pedirle a Dios ese dominio propio. Amén. Porque si no hay dominio propio en nuestras vidas, pues la carne sí nos desbarata. La carne sí nos lleva aún al infierno. Gloria. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio y nos ayude a nosotros poder resistir a toda obra carnal, a toda obra pecaminosa. Porque hay personas, hay cristianos, mi amor, que están en los caminos del Señor y no entiendo por qué tanto ceden a las obras de la carne, sabiendo que nosotros somos poderosos en Cristo. Amén. Dios nos ha dado autoridad para reprender, ya, para sacar, para ponerle alto a muchas cosas. Porque la palabra del Señor dice, bueno, lo repito, la otra vez también lo dije, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si yo veo que a mí la carne me está impulsando a que yo vaya a un cumpleaños, eso no es obra del diablo, eso es obra de su carne. ¿Sí? Si yo veo que a mí la carne me está incitando a que yo vaya a meterme en lugares que yo no debo de estar, yo no debo de ceder, porque yo soy hija de Dios, yo soy cristiana, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo doblar mis rodillas y pedirle Amén. A Dios que me fortalezca Amén. Para que mi carne no me arrastre. Amén. ¿Ya? Porque la carne a mí no me puede dominar, porque en mí mora Cristo Jesús. El dueño de mi vida es Cristo. Entonces, Amén. Yo no puedo dejarme dominar o hacerme llevar lo que diga la carne, o que la carne desee, o que la carne quiera hacer con mi vida. Porque yo ya no le pertenezco a la carne ni a las obras de la carne. Amén. Yo ya le pertenezco a Cristo. ¿Sí? En mí tiene que obrar, son las obras del Espíritu, Amén. No las obras carnales. ¿Ya? Y hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero más se les refleja en ellos las obras de su carne que las obras de Dios. ¿Sí? Porque a toda cosa le dan mente. A toda cosa quieren ir, a toda cosa se quieren meter, a toda cosa van y se arrastran, se inclinan. Entonces, esas no son obras del diablo, esas son obras de su propia carne. Amén. Porque como lo dijo mi esposo, nuestra lucha no es con el diablo tan solamente, ¿sí? Hay una parte también con él,
¿ya? Pero nuestra mayor lucha es con nuestra propia carne, porque nuestra carne es que dice, haz esto, haz lo de acá, aborrece al de allá, menosprecia al de más allá, tenle odio al de aquí, ya, y aún métete en problemas con la de allá, anda, insulta al de allá, dice cuánta cosa del de acá, o sea, es nuestra carne. Nuestra carne necesita hacer todas esas cosas. Y hay personas que dicen, yo estoy en problema, el diablo se me levanta siempre y un poco de cosas, y es que estoy en tribulación, es que estoy en prueba. No, hay pruebas que vienen de verdad de parte del Señor, y hay otras pruebas que son de Satanás, y hay otras pruebas que son de su carne. De su propia carne. Sí, de su propia carne. Porque a veces a usted le gusta estar metida en cosas, o se mete en cosas que Dios no le ha mandado a que se meta, ¿ya? Y entonces, ¿qué va a esperar usted si anda metiéndose en cosas que Dios no le ha mandado? ¿Ya? ¿Qué va a esperar? Que se levante su carne. Que se levante su carne. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque no todo es el enemigo. No todo es el enemigo. Hay cosas que nosotros tenemos que evitar como hijos e hijas del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que de verdad ponerle un alto. Amén, Jacinto, Dios bendiga. Ponerle un alto. Bienvenido, Jacinto. Porque el Señor no quiere que nosotros caigamos en los deseos pecaminosos de la carne. Amén. El Señor no quiere. Y nosotros como iglesia tenemos que reflejar que somos hijos del Señor y que no lo obedecemos a la carne. Amén. Que no le obedecemos a sus deseos, que no le obedecemos a sus apetitos, ¿ya? Amén. Porque hay cosas mundanas, y ahí dice, que Jehová lo reprenda, que Jehová reprenda al diablo. No, son cosas que todavía no han muerto en usted, son cosas que todavía viven en usted y usted no lo ha soltado, ¿ya? Amén. Y usted no está luchando por eso. Entonces, si usted usted tiene una área que todavía su carne, perdón, amén, todavía su Dios carne, le bendiga, mi hermano, también a usted, lo inclina a pecar, batalla en eso, lucha en eso, que Dios sí puede sacar aquello. Amén. Dios sí puede libertarlo de aquello, pero usted no se deje dominar, no se deje arrastrar, no se deje, porque ciertamente sí vienen debilidades en nuestra carne, pero con eso no nos da la pauta para que la carne haga lo que quiera, lo que tenga que hacer con nosotros. Amén. O nos arrastre, o nos lleve a hacer cosas malas. No, usted tiene la autoridad de reprenderla y que se sujete. Amén. ¿Sí? Sujete y sujetemos esta carne. ¿Cómo la vamos a sujetar? Con ayuno, oración, pidiéndole a Dios, clamando, metiéndonos en su presencia, leyendo su palabra, porque hay cosas que cuando nosotros queremos meternos en Dios, siempre esta carne se va a levantar, mi amor. La carne no quiere que usted ore, la carne no quiere que usted lea la palabra, la carne no quiere que usted vaya a la iglesia, la carne no quiere que usted busque al Señor, la carne no quiere que usted haga la voluntad de Dios, la carne no quiere que usted se santifique. Para nada. La carne no quiere que usted viva en santidad, amén, que viva en integridad. La carne no quiere nada de esas cosas. Nada de eso. Amén. Ella se opone, ella se resiste a todo lo que es de Dios, a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo íntegro. Amén. Pero nosotros no debemos inclinarnos a ello. ¿Por qué? Porque fue el Dios de los cielos que mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestras vidas, por nuestros pecados. Entonces, esta carne tenemos que nosotros esclavizarla, a sujetarla y mantenerla muerta. Amén. Amén. Mantenerla muerta. ¿Y cómo nosotros la mantenemos muerta? Buscando el rostro del Señor y cada día humillándonos delante de su presencia. Amén. Gloria a Dios, porque lo que hago no lo entiendo, dijo el apóstol Pablo. Lo que hago no lo entiendo. Ahora mire, hubieron personas, o hay personas ahora mismo en la actualidad, que son infieles. Mujeres que le fueron infieles a su esposo, esposos que le fueron infieles a su esposa, y cuando ya cometen la fechoría, dicen, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué yo lo hice? ¿Qué me pasó? Gloria al Señor, aleluya. Entonces, eso es lo que pasa. La carne siempre se inclina al mal, la carne siempre se inclina a lo malo, la carne siempre se inclina al pecado. Amén. La carne siempre está buscando el mal, la maldad. Eso es lo que está buscando la carne. Entonces, cuando usted no tiene fuerza de Dios, cuando usted no está inclinado hacia Dios, hacia lo bueno, y no está buscando el rostro de Dios, entonces la carne termina arrastrándote a hacer el mal, a hacer el pecado, a hacer lo que a Dios no le agrada. La carne siempre va a vivir inclinada hacia lo malo. ¿Quién dijo que a la carne le gusta buscar a Dios? A la carne no le gusta buscar a Dios.
A la carne no le gusta buscar el rostro de Dios, no le gusta orar ni ayunar. A la carne no le gusta leer la palabra, no le gusta cantar alabanza, olvídese. ¿Sabe qué es lo que le gusta a la carne? ¿Sabe qué le gusta a la carne? A la carne le gusta la salsa, el reggaetón, el merengue, el rap, el vallenato. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El chisme, el danzal, el chisme. Los problemas. Eso, los problemas. Todas estas situaciones les gusta a la carne. La carne nunca se va a inclinar a lo bueno. Por eso el apóstol Pablo se sorprendía, porque él decía que lo que él no quería hacer, eso lo hacía. Entonces decía, me sorprendo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? Gloria a Dios, porque yo se lo aseguro, hermano, porque yo también soy ser humano, yo se lo aseguro que ningún hombre, ninguna mujer sobre la tierra quiera hacer el mal, quiera hacer pecado, quiera hacer lo malo. Nadie quiere hacer lo malo, pero la carne incita, la carne termina obligando a la persona cuando no tiene la fuerza de Dios, cuando no está agarrado de Dios la persona, termina haciendo cosas que no son de hacer. Gloria al Señor Jesucristo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco. ¿Quién no aborrece adulterar o fornicar? ¿Quién no aborrece mentir? ¿Quién no aborrece hacerle daño a alguien? Todo el mundo aborrece eso, pero la carne le encanta hacer eso. La carne se opone en contra del Espíritu. La carne se opone en contra de las cosas buenas de Dios. La carne siempre se va a oponer en contra de lo bueno que usted haga o quiera hacer. Ella siempre se va a oponer. Entonces, tenemos a nuestra peor enemiga, que es nuestra propia carne. Nuestra propia carne. Entonces, gloria al Señor. Cuando nosotros dormimos, ella mantiene haciéndonos la guerra. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque hay cosas que usted no la quiere hacer, pero usted termina haciéndolas, que no son buenas, que no están bien, que a Dios no le agradan, pero usted termina haciéndolas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque usted nunca quiere meterse en problemas ajenos y termina metiéndose en problemas ajenos. Usted nunca quiere meterse en chisme, pero termina metiéndose en chisme. ¿Por qué? Porque la carne lo incita, lo obliga a que caiga allá, que vaya para allá. Nuestra carne. Es nuestra carne la que nos obliga a hacer cosas que no son de hacer. Gloria al Señor. Hay personas que nunca les agrada el chisme, no les gusta el chisme, porque ¿a quién le gusta el chisme? Pero hay personas que siempre, aleluya, se guardan de todo esto. Se guardan. Y cuando se dan cuenta de un rato a otro, están involucrados en un chisme, están involucrados en un enredo, en un problema, en alguna situación, están involucrados en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carne les hizo la guerra y terminó incitándolos para que participen también de un chisme, para que digan o hagan cosas que no son de hacer. La carne es tu peor enemiga y lo peor es que duerme contigo. Y lo peor es que duerme contigo. Alabado sea nuestro Dios. Es tu peor enemiga y lo peor es que duerme contigo. Gloria al Señor. Hay veces nosotros tenemos como nuestro peor enemigo a alguien que nos hizo daño, tenemos como un enemigo tremendo, aleluya, alguien que se metió con nosotros, nos señaló, nos juzgó, dijo cosas malas en contra de nosotros, lo tenemos como nuestro enemigo, pero ese es nuestro enemigo. Tu propia enemiga, tu peor enemiga es tu propia carne. Es tu propia carne, tu peor enemiga. Y ella es la que está, aleluya, llevando a cometer y hacer tantas cosas al ser humano. Hay mujeres que no quieren prostituirse, pero se prostituyen porque su carne las incita hacia allá, las lleva allá. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, no en todo nosotros podemos estarle echando la culpa al diablo, que el Señor lo reprenda. Sabemos que Él es un incitador también. Sabemos que Él, aleluya, busca cómo destruir al ser humano. Sí, lo sabemos, es real y sucede así. Él es malo, alabado sea el nombre de Jesucristo, pero estamos poniendo la mirada, echándole la culpa a Él y nos estamos descuidando de la que tenemos con nosotros, nos estamos descuidando de la propia carne de nosotros, nos estamos descuidando de la más peligrosa. De la más peligrosa nos estamos descuidando nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Y no debería ser así. Si vamos a poner la mirada para allá y a estar, aleluya, pilas, que no vaya a ser algo en contra de nuestras vidas, el enemigo, también tenemos que mirarla a ella también, porque ella no se va a quedar tranquila. Nosotros reprendemos al enemigo, lo echamos fuera, pero ella está con nosotros y ella nos va a seguir haciendo la guerra. Entonces, aleluya, la aliada más cercana a Satanás es nuestra propia carne. La aliada más cercana a Satanás, que el Señor lo reprenda, es nuestra propia carne. Y hay algo, mi amor, que hay muchas personas que cuando están en los deseos de la carne, ya en su carnalidad, muchas personas dicen, no, el enemigo es que me llevó a cometer aquello, que yo caí en esto, por aquí. Bueno, pero es tu carne o es nuestra carne que nos dice, mira, ponle la mirada, mira, está bonita la vecina, está bonito el de más allá. Eso no es el diablo, aleluya. Es su carne. Es su carne
que lo incita a que usted mire lo que no debe de ver. Es su carne lo que lo incita a que usted haga lo que usted no puede hacer. Amén. ¿Sí? Porque si usted tiene su pareja, su mirada tiene que estar en su pareja. Usted no tiene por qué estar viendo a otra persona. Usted no tiene por qué estar viendo lo que no le pertenece a usted.